Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos porque gracias a tu escucha podemos seguir acompañando, empoderando, inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Maternidades Imperfectas y que estamos acá gracias a la señal de la 101.7. Nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de www.radiosucesos.fm. Otro miércoles en vivo, estamos muy contentas porque tenemos una invitada que quiero adelantar, que fue de las primeras invitadas de Maternidades Imperfectas, cuando era un cuchitril en mi casa, en un espacio de uno por uno. Nuestra invitada confió en este proyecto, así que hoy día la invitamos ahí cuando ya estamos en la radio, así otro proceso de maternidad, a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, así que ya le vamos a presentar quién es. Primero, bienvenida, querida Dani. Muchas gracias, mi Cone. Qué lindo, un nuevo miércoles acá en Maternidades. Me encanta, es mi lugar de terapia, así que estoy súper contenta de que hoy nos escuchen. Como decía la Cone, hoy tenemos una súper invitada que también tengo el honor de conocer por otros aspectos de la vida, pero no le voy a dar la introducción yo, así que cuéntanos por favor de ti. Hola, bueno, yo soy Teresa Borja. Yo he sido profesora en la Universidad de San Francisco desde 1990. Fundé la carrera de psicología en la Universidad de San Francisco y me acabo de jubilar hace un año de la universidad. Así que ahora estoy más disponible para hacer proyectos que me interesan y me han interesado siempre y puedo dedicar más tiempo, además de a mis 3 nietos que me Son una consumen de belleza. alegría. Qué lindo, mi Tere. Y bueno, quiero agradecerte mucho porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con un taller de sexualidad para familias, para niños, que yo tuve el honor de ir el año pasado con mi hija mayor, con la Rafa. Es un taller de educación sexual para familias con hijos entre los 4 y los 14 años, en donde acá dice, me encanta porque dice tal cual, los papás deben venir junto a sus hijos. Entonces, yo debo comentar que iba como, no sé si asustada, pero la Rafa me decía, mamá, pero yo soy muy chica, ¿y por qué? Y no sé qué, y tenía el año pasado 6, claro, 7 años recién cumplidos casi, y fue una experiencia increíble, porque es un taller autodirigido, ¿ya? Como cada familia va, hay como estaciones, ¿no? Y cada familia va encontrando la estación que quiere explorar más, tiene, bueno, antes de contarles más y hacerles spoiler, ¿por qué nace esta idea, Tere, de hacer un taller para familias en donde los papás tengan que ir de partida con los hijos? Bueno, primero este taller lo empezó en realidad como una experiencia de madre con mi tercera hija chiquita. Ella tenía ya 4 años en ese entonces y yo quería eh, hacer aquello que había querido hacer con mis otras 2 hijas mayores, ¿no? Poder ser una compañera en sus vidas a todo nivel y especialmente en esta área de la sexualidad, que es todo un tema tabú. Entonces, yo me decía a mí mismo, ¿cómo haré para explorar la educación sexual y darle yo a mi niña desde pequeñita, ¿no? Entonces ya había yo entendido que debemos hablar con las palabras correctas, la anatomía del cuerpo, pero yo quería poder acompañarle en todos los procesos de aprendizaje, no solamente dándole las palabras, sino también poderle explicar de qué se trata la sexualidad, qué aspectos de la sexualidad van a ir cambiando, qué necesidades va
a ir ella necesitando, dado que yo ya había tenido mis otras dos hijas, ¿no? Y que mis hijas eran mayores. Yo le tuve a mi tercera hija cuando yo tenía 42 años y mi hija mayor tenía 19 y mi segunda 15. Entonces, Como una segunda camada. exacto. Entonces yo dije, ahora sí que lo hago, pero súper bien. Si ya había hecho unas buenas habilidades con mis hijas mayores, con esta quería, pero tenerlo perfecto. Entonces empecé a buscar mucha información sobre educación sexual para niños pequeños, materiales, recursos. Y me di cuenta de que primero faltaba mucho. Y segundo, que lo importante era yo poder hablar con ella y poder comunicarme con ella. Entonces empecé a jugar con materiales y con eso le iba yo explicando algunas cosas y poco a poco ella fue desarrollando una gran habilidad, a pesar que era chiquita de 4 años, una gran habilidad de hablar sobre su cuerpo, de decir cómo se hacen los niños y se le veía muy, muy inteligente en la forma como manejaba la información. Y lo gracioso es que las amigas de mi hija fueron como aprendiendo un poquito de ella y las mamás de las amigas en algún momento se dieron cuenta que las amiguitas tenían información que no conocían y entonces descubrieron que era a través de mi hija. Entonces se comunicaron conmigo y me preguntaron, ok, ¿cómo hiciste? O sea, porque tu niña habla con las palabras correctas y se expresa y cuenta cómo se hacen los niños de una manera muy hábil. Entonces estaban sorprendidos y yo les expliqué que había usado estos materiales. Entonces me dijeron, ¿podrías ayudarnos a explicarles? Entonces yo les dije, no, yo no les voy a explicar, yo les voy a dar los materiales y con esos materiales ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces les invité a un té y juntas con las dos amiguitas muy cercanas, empezamos a hacer esto con los papás también. Y después como que pasó la voz y como mi hija estaba en el colegio menor me preguntaron si podíamos organizar algo más grande, más amplio para los niños del colegio. Entonces, ese fue mi primer taller, fue hace más de ella tiene ahora 24 años, esto fue hace aproximadamente 20 años, que en el colegio menor hicimos el primer taller de educación sexual. Entonces, para eso, claro, yo ya me llené de más materiales, ya compré más materiales y como no había tantos recursos, incluso los creé yo mismo, sacando de internet fotos y haciendo libritos para que puedan ir leyendo, pero desde un principio yo me di cuenta que los padres querían como echarme a mí la posibilidad, incluso en el mismo colegio, como que yo les eduque. Y yo desde un principio me dije a mí mismo, esa no es la idea. O sea, yo lo que quiero es que sean los padres los que hablen de sexualidad con sus hijos, porque incluso en términos de valores, de qué decir, qué no decir, eh, te harían responsable a ti, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, en vez de eso, que los mismos padres se responsabilicen de ser ellos los que dan la información y cuando sea de dar valores, pues ellos se responsabilicen de pasar sus valores. Claro. Entonces, desde un principio yo me lavé las manos y les dije, si es que quieren, pero tienen que venir los padres junto con los hijos y yo lo que les doy son materiales para que ustedes puedan utilizar esos materiales y esos juegos, esas actividades y poco a poco ir mostrando aspectos de la sexualidad según las edades, ¿no? Exactamente. Entonces fui creando una serie de materiales para diversas edades, ¿ok? Y poco a poco fui aumentando y entonces me fui desde los 4 años hasta los 14. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo que los padres puedan comunicar desde un principio a sus niños pequeños les van a poder luego acompañar cuando ya son más grandes. Claro. A mí me parece además que, bueno, primero que es un tema que lastimosamente, no sé si en el mundo entero, pero sí puedo hablar por Ecuador y Latinoamérica, todavía es un tabú, como lo dijiste al principio, Tere.
nos cuesta hablar con nuestros hijos de sexualidad. Nos cuesta hablar de cosas tan simples como el pene es pene y la vagina es vagina. O sea, Así es. todavía le ponemos nombres a las partes íntimas del ser humano. Yo creo que yo trato de hacer un trabajo bastante bueno con mi hijo que apenas tiene 3 años, pero él tiene súper claro. Y claro, él vienen, y justo esto te quería preguntar como en el tema de las edades, porque hay cosas que no es que no sé cómo explicarle, pero de pronto no, como padres no tenemos las herramientas necesarias y es justo lo que tú estás tratando de darles en estos talleres, porque yo, por ejemplo, mi hijo a veces me dice, mamá, ¿tú tienes pene? Le digo, no, amor, yo tengo vagina porque soy mujer. Entonces, claro, a veces un poco se le olvidan estas cosas, le pregunta al papá y no logro, o sea, yo le vuelvo a repetir con toda la paciencia, pero no logro como tener una estructura de enseñanza sobre ese tema. Y yo siento que además, como para incluir a esto, no solo es el saber, sino que el saber previene un montón de cosas. Previene, pues, temas como el abuso sexual infantil, que sabemos que en Ecuador es altísimo, que en Latinoamérica es altísimo. Recién vi esta película que me dejó traumada de Sound of Freedom. Entonces, como que de verdad esto es, no es que solo el inicio, pero sí es el inicio para que también tengamos sociedades un poco más, con más herramientas y más conocimientos, como qué retos también te han dado tus proyectos, porque yo me imagino que hay familias que te dicen, no. O sea, como que no me gusta Tere, yo a mi hijo no le digo, no le voy a decir nunca que la vagina es vagina. No sé, como Ajá. que con qué retos te has topado en ese sentido. Primero, qué lindo, Dani, esto que tú dices de prevenir, ¿no? Porque realmente esa fue, desde el punto de vista de interés mío como psicóloga que soy, es la prevención justamente del abuso sexual, porque mucho del abuso sexual eventualmente está relacionado con una serie de problemas de salud mental importantes. Entonces, es bien importante para los psicólogos buscar la prevención del abuso sexual. Entonces, ese era un tema y por eso muchos de las actividades y los centros que hay para los padres de familia involucran todo lo que es el abuso sexual y que el niño lo pueda reconocer, Claro. ¿no? Entonces, eso en términos de un porqué, de la importancia, no solo de la belleza, sino también de la importancia que tiene este taller. Y luego en términos de retos, como tú dices, muchos padres, por ejemplo, dicen, pero si mi niño todavía está, le gusta todavía programas infantiles en la tele, ¿yo para qué le voy a estar informando de sexualidad? ¿Okay? Lo más importante comprender es que es más importante que un niño sepa de su cuerpo, de su ser, de su organismo, de cómo viene al mundo, de qué se trata la vida, porque la sexualidad tiene que ver con qué se trata la vida, cómo se relacionan las personas, quiénes somos y qué vamos a hacer en el futuro, que sepa sobre programas de televisión imaginarios, ¿no? Entonces, el hecho de que tu niño tal vez todavía no te pregunte, no quiere decir que no es importante y que es necesario que pueda entender cómo está hecho el organismo, ¿sí? Los padres en general somos muy instintivamente cuidadosos de irle proporcionando una serie de información y somos muy activos, ¿no? Si vemos una hormiguita, decirle, mira esa hormiguita, ve cómo está, sabes de qué se trata, y es mejor que sepa de la hormiga que sepa de dinosaurios que ya no están ahorita, ¿no? Y yo veo cómo muchísimas veces los niños saben de palabras súper complejas para nombrar a los dinosaurios y no pueden, ni no saben sobre el espermatozoide. Claro. ¿Sí? O sea, que son, no, qué es lo que tú eres, ¿no es cierto? Y los padres sí les importa, ¿no? Que el niño conozca sobre la flor, que conozca sobre los animalitos, pero ¿cómo no va a ser importante que conozca cómo fue hecho? ¿De qué se trata su existencia? La importancia de un ser que le hizo, de un padre, de una madre o de cómo fue hecho, ¿no es cierto? Es muy importante porque es un sentido de existencia y de verdad y de realidad, ¿no? Entonces, ese es el primer como reto, es tratar de hacerle comprender a los padres que es más importante que se conozca a que conozca el mundo y realidades que muchas no son reales, ¿ok?
El segundo reto es la vergüenza. ¿Ok? Claro. Porque obviamente, como tú dices, la sexualidad es un tabú y los padres Sí. tienen vergüenza de su propia sexualidad, tienen vergüenza de hablar de sexualidad, tienen vergüenza que se les pregunte y que eventualmente el niño pueda preguntarles sobre sexualidad y temas de su vida, ¿no? Entonces, la respuesta a eso es, necesitamos como soportar la vergüenza, necesitamos aguantarla, ¿ok? Porque si no, no podemos asumir la Mm. información que necesitamos darla. Y la mejor manera de aguantar la vergüenza es saber que gracias a eso ya nuestros hijos no van a tener vergüenza. O sea, si nosotros podemos resistir y aguantar la vergüenza y transmitir nuestra información a nuestros hijos y comunicarnos, eventualmente ellos ya no van a tener vergüenza con nosotros. Mm. Entonces, cuando ellos tengan una pregunta, una curiosidad, una experiencia en cualquier área de la sexualidad, ya no van a tener la misma vergüenza que nosotros tuvimos en su momento. Mm. ¿Ok? Y eso va a permitir la comunicación. Yo lo que noto en el taller, por ejemplo, que entre más chiquitito el niño es cuando empieza el taller, no tiene vergüenza, porque el niño no viene al mundo con vergüenza de Exacto. la sexualidad y le sana un poco a los papás con su naturalidad, sus preguntas, su respuesta tan agradable, tan llena de curiosidad, tan divertida. Los padres se van relajando, se van tranquilizando, porque se dan cuenta de que no hay una vergüenza compartida, que es solo la vergüenza con la que yo vine por el tipo de educación que yo tuve. Claro. Entonces esa vergüenza se va a sanar gracias a tus propios niños, ¿sí? Y yo siento eso justo te iba a preguntar eso, Tere, porque siento que es súper reparador. Que yo creo que nosotros a lo mejor no recibimos, o sea, yo vengo de una familia donde mi papá es ginecólogo, mi mamá es enfermera. A mí sí me hablaron de sexualidad desde chica, pero yo tengo el recuerdo que eso no era el común en mis amigas. Yo era como la mamá que tenía, o sea, la mamá, la compañera que tenía papás chéveres, divertidos, que hablaban de sexualidad, pero era un tema para ti. Yo iba en colegio católico, entonces toda la parte como más de lo castigador con el tema de la sexualidad, de la exploración. Y a mí me pareció cuando yo fui al taller tan natural cosas que son difíciles. O sea, por ejemplo, hay una estación, justo lo que hablabas tú del abuso, como de los escenarios para el abuso. Entonces, hay como disfraces, porque tú no es que la Tere vaya y te diga lo que hay que hacer, hay unas indicaciones y tú ahí juegas. Pero me acuerdo que la Rafa tuvo una pregunta, ¿sí? Entonces le hace la pregunta y la Tere está todo el rato dando vueltas. Y me acuerdo que ese momento como del role playing, como de decir cuáles podrían ser tus potenciales, no sé, abusadores, fue súper duro como familia, porque después nos quedamos hablando con el Leo y yo le decía, ¿te das cuenta que el abuso está más cerca de lo que pensamos? O sea, como de repente en un compañerito, en un tío, en un vecino, en un primo, en una prima, y no lo vemos. Entonces, como que esto me parece que te enfrenta a tus temas complejos. O sea, no hay manera que el adulto que va a este taller, más allá de que sea beneficioso para el hijo, que el adulto no salga transformado de este taller. Así es, eso, qué lindo, Connie, lo que tú dices, porque es exactamente lo que los padres de familia dicen al final del taller. O sea, dicen qué alivio, ¿ok? Por fin pude ya conversar, hablar, soltar, decir lo que necesitaba y quería decir. Y también qué alivio ver que el niño lo recibe con mucho más tranquilidad que lo que yo me imaginé, ¿no? Claro. Y también una sensación de qué alivio saber que de aquí en adelante ya puedo seguirme comunicando, ¿sí? Mm. Porque a veces dicen, bueno, ¿ya hay algo más? Yo digo, claro que va a haber un montón de más, ¿no? Y muchos padres les traen de nuevo, o sea, los niños les traen a veces 4 o 5 años y luego les vuelven a traer 2, 3 años después para que sigan aumentando, digamos, la información, ¿no? Pero ya lo importante y lo básico es la capacidad de comunicarte sobre temas, Sí. porque mucha información puedes tú recogerla un poco del internet, de libros, o tú mismo imaginarte cómo explicársela, ¿no? Pero lo que se rompió para siempre fue la inhabilidad de comunicarte.
que tenías antes. Entonces, de aquí en adelante ya puedes seguir hablando. Si quieres volver al taller y usar los recursos, maravilloso, pero no es indispensable porque ya tú cogiste lo importante, que es sí puedo hablar de sexualidad con mis niños. Y si necesito y busco recursos, pues ya puedo buscarlos y aprovecharlos, ¿no? Entonces, eso para mí, yo diría, yo a los padres les digo, para ustedes vienen acá porque ustedes quieren dar información sobre sexualidad a sus hijos. Ese es su objetivo. Mi objetivo es abrir la comunicación sobre temas de sexualidad entre Me ustedes. encanta. Y que yo creo que es lo más necesario del mundo. Yo, de verdad, a mí me apena mucho como justo ayer, bueno, y por suerte no me escucha la persona que trabaja en mi casa, tiene un hijo ya adolescente. Y estaba preocupada justamente de que ya tiene novio. Y yo le digo, pero hable, siéntese, dele los recursos, dele las herramientas. Y les cuesta, o sea, es justamente lo que tú dices de esta vergüenza. Pero bueno, tengo un millón de preguntas, Tere, un millón, pero nos vamos a ir a la primera canción, que es, también la eligió Tere, y se llama Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Hoy estamos aquí con Tere Borja. Ella nos está comentando sobre los talleres que realiza de educación sexual. Y bueno, veníamos conversando de la importancia de romper este tabú que tenemos en muchos países, que se abran estas conversaciones desde la familia, desde los papás hacia los niños. Y bueno, también obviamente comentábamos de este tema que es fundamental para evitar el abuso, de alguna manera, prevenir el abuso sexual en los niños y niñas. Y justo con lo que tú decías de está más cerca que nunca es Sí. algo que a mí me mata. O sea, yo no sé si las estadísticas han cambiado, pero yo sabía que, o me quedé en que el 70% de los casos de abuso son dentro de la familia o dentro del grupo cercano. Entonces es eso, es verle a la tía, al tío, al primo. Y, y son temas que de verdad hay que tratar, pero más allá de este tema que nos comentabas, Tere, ¿qué otros temas, o sí, como justo, qué otros temas tomas dentro del taller para los niños? Ya, entonces, dependiendo un poco de la edad, ¿no es cierto? Vamos siempre a trabajar primero con la parte de la anatomía sexual. Entonces, según la complejidad de la edad, vamos a empezar por los más chiquitos que necesitan saber sobre lo básico en términos de los nombres de nuestros genitales, ¿no es cierto? Y vamos a ir aumentando según la edad al sistema reproductivo y ya Ok. vamos a entrar dentro del cuerpo para entender más del cuerpo por dentro también y cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la edad, pero vamos a tener toda una área de lo que sería la anatomía sexual. ¿Okay? La siguiente tema tiene que ver con la reproducción, o sea, cómo nos hacemos. Y nuevamente, para un niño pequeño, el cómo nos hacemos, la concepción, tiene que ser explicada de una manera muy sencilla para que puedan comprender un poquito la función del hombre, de la mujer, del óvulo, del espermatozoide y empiecen a utilizar esos palabras para que les vaya siendo parte del vocabulario. Y conforme va avanzando de edad, ya necesita la idea mucho más compleja de lo que sería la reproducción, incluso a nivel de in vitro, ¿no es cierto? Exacto. Porque no toda la reproducción involucra la penetración pene-vagina, ¿no es cierto? Entonces, conforme va aumentando la edad y la capacidad de entender, el niño va recibiendo información cada vez más compleja, pero tiene que ver con todo lo que sería el embarazo, lo que sería el parto también, ¿ok? O sea, todo lo que sería el sistema reproductivo, ¿ok? O sea, de qué estamos hechos y cómo nos reproducimos. Y los siguientes temas tienen que ver con aspectos de tipo diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo las personas pueden tener orientaciones sexuales diferentes, pueden tener familias diferentes, entonces también
esa amplitud, ¿no es cierto? También tiene que ver sobre la siguiente parte importante, tiene que ver sobre todo lo que tiene que ver con anticoncepción, o sea, cómo no tener hijos, y también cómo prevenir lo que es el abuso sexual, o sea, y la violencia sexual, temas de internet, y también un poquito la pubertad, ¿no? Ese es otro tema importante, donde un poco las emociones cambian, no solo el cuerpo cambia, las emociones cambian, las curiosidades cambian, el interés por la pornografía, la masturbación, o sea, los temas un poco que se vuelven más propios, ¿no? De una época importante, que es, por ejemplo, la masturbación y que a la gente le dificulta explicar, ¿sí? No entramos en temas como enfermedades de transmisión sexual porque no queremos iniciar una primera aproximación a la sexualidad con estos como miedos, sino más bien con estos realidades de la sexualidad. Además que como es hasta los 14 años, nosotros queremos asumir que después, si es que no tienen un buen manejo de su sexualidad, van a venir problemas como enfermedades de transmisión sexual. ¿Me comprendes? Pero sí queremos que el niño entienda que hay métodos, por ejemplo, de anticoncepción, porque obviamente va a preguntar, y entonces, ¿por qué no tenemos más hermanitos? ¿No es cierto? Sí, una vez que entienda cómo se hacen los niños, va a hacer preguntas importantes, ¿sí? Y esas preguntas los padres necesitan responder. ¿Ok? Y yo creo que esto que tú decías también antes como de la comunicación, pues me parece que el taller fomenta eso y como que creo que la clave de acá es aprender a hablar de esas cosas difíciles, ¿cierto? Como aprender a hablar de aquello que me molesta, de aquello que no me gusta. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho nervio mis hijas, entonces las paso apretando, no sé qué. Y hubo un momento en que, no sé si fue la Rafa o la Elisa, que me dijo, no me toques mi potito, me dijo, porque es mi parte íntima. Yo me acuerdo cuando me puso ese límite, dije, qué bien. O sea, como, yo no sé si me hubiera atrevido a tener ese límite. Le dije, mi amor, está perfecto. O sea, yo te puedo hacer cosquillas en cualquier otra parte, sí, me dijo, pero ahí no. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me habla de que ella sabe poner los límites y me deja tranquila. Sé que obviamente los peligros, todo siempre va a estar, pero yo creo que donde hay que hablarlos es en la casa. Es ahí, es donde ocurre. Es como... el otro día también me acuerdo que la Elisa me estaba saliendo de la ducha y me preguntó por qué ella no tenía senos y por qué yo sí, y que cuando le iban a crecer y que por qué las mujeres tenían y el papá no tenía. Entonces, como de partida creo que ahora hay una curiosidad o los niños antes empiezan a preguntar, como mucho antes. Entonces, ¿cómo has visto también cómo está? Porque en el taller se mezclan las edades, ¿no? No hay solamente una sola edad, sino que hay niños de 4 a 14. ¿Cómo ves esa interacción también de ver chiquititos, tan chiquititos como de 4 años y ya adolescentes más o menos de 14 años? Y eso es bonito, ¿no? Porque muchas familias, por ejemplo, tienen un niño de 4 y a lo mejor un niño de 10, ¿no es cierto? Y cuando llegan al taller me dicen, ¿y cómo hacemos? Entonces yo les digo, lo ideal es que empiecen con el niño pequeño, ¿no es cierto? Y el grande lo que va a hacer es probablemente va a intervenir en lo que sepa y va a apoyarle en el proceso. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la edad de los 10 años? ¿Qué le pasa al chiquito? Muchas veces el chiquito no entiende o no le interesa lo que el grande está aprendiendo. Entonces un poco me preguntan, ¿y para qué? Lo que yo les respondo es, esa es la familia, así es el hogar. ¿No? En un hogar, típicamente los hermanos mayores muchas veces informan a los niños a los hermanos pequeños de lo que saben y a veces les informan cosas correctas y otras veces incorrectas. Los niños pequeños muchas veces hacen preguntas o miran lo que está pasando en el mundo del hermano mayor y lo entienden de una manera correcta o lo entienden de una manera incorrecta. Entonces, cuando estamos en el taller, podemos ver primero si es correcto, es decir, si la capacidad que tiene el más grandecito de explicar o de decir es correcta y le podemos ayudar a corregir, ¿no es cierto? Y si es incorrecto, ¿no es cierto? Podemos irle acompañando al más grande para que pueda entender mejor aquello que quiere O sea, corregir. como una mediación también dentro de la familia. Exacto. O sea, Y hasta yo puedo, como padre, como madre, me puedo dar cuenta
¿no? De las Mm. curiosidades, de la forma como interactúan, de la información que se podrían dar entre ellos, ¿no? Como tú dices, yo recuerdo, por ejemplo, como niña cuando era pequeña, que no sé ni cómo llegué a saber sobre cómo se hacían los niños, que el pene entraba en la vagina, no sé ni quién me lo dio, pero en algún momento lo supe. Y me Yo tampoco acuerdo, me acuerdo. y me acuerdo haber llegado a la casa y buscado a mi hermano con el que yo me llevaba más y jugaba, porque yo también estudié en colegio de solo mujeres y mis hermanos estaban en el colegio de solo hombres. Y me acuerdo haber llegado con una gana de contarle a mi hermano menor. Y yo le dije, ¿tú sabes cómo se hacen los niños? Y él me dijo, yo sí sé. Yo le dije, no, tú no sabes, porque es el pene que entra en la vagina. Y él me dijo, yo sí sabía eso. Y esa fue nuestra conversación. Entonces, pero mis padres jamás se enteraron de esa conversación, porque no se me hubiera ocurrido y no sé también muy bien ni por qué, porque no es que mis padres ni siquiera me hablaban. Entonces yo no podía ni siquiera saber si estaba hablando de algo bueno o de algo malo. Claro. Simplemente era algo que no se hablaba, o sea, no era un tema, ¿no? De conversación. Pero de alguna manera algo seguramente sentíamos de que era algo que no se conversaba con adultos, o tal vez es como es la naturaleza del niño que cuando comparte algo, lo comparte con otros niños, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, en el taller, si es que el niño tuviera algo que no se le ocurre que hay que compartir con el adulto, con el grande, ese es un momento como para hacerle que comprenda que sí se puede hablar. Y eso, por ejemplo, sí ha sucedido que en algunos momentos del taller ha sucedido que el niño le ha contado a su padre o a su madre que un abuso sexual sí ha habido en su vida. Entonces le he dicho, eso es lo que me pasa a mí con, y qué sé Me yo, muero. primo, prima, tío, tía, con un compañerito o compañera, cosas así. ¿Por qué? Porque el niño antes de ese momento no sabía. No entendía que esas actividades sexuales podían ser abusivas, o sea, no las podía comprender. Entonces, y sí ha habido, o sea, ha sucedido que dentro del taller ha habido esa como comunicación. Entonces, eso también ha sido algo hermoso cuando los padres un poco asustados me han llamado a decir, mire, me acaba de decir eso, yo les digo, pues, qué lindo, o sea, qué bueno porque ahora tú sabes que está pasando esto. O sea, sin esto no hubieras sabido, las cosas hubieran a lo mejor continuado, ¿no es cierto? Hasta que es lo que le pasa a muchas personas que han sido abusadas sexualmente desde niños, que es que cuando llegan como a la adolescencia, recién ahí es como que comprenden que lo que han vivido ha sido un suceso de abuso sexual, ¿ok? Porque los abusos sexuales no son necesariamente algo violento, sino entran muchas veces dentro Desde la de. ternura, incluso desde el Exacto, cuidado. exacto, exacto. Entonces muchas veces es como un juego y no es un juego entre niños, sino es alguien más que se aprovecha un poco de esa niñez, ¿no es Claro. cierto? Entonces es importante comprender que el niño tiene una serie de experiencias en su vida que no necesariamente las puede contar o expresar o que tienen habilidades como Como para. verbalizar, no puede Exacto. como... Exacto, entonces en el taller los padres están ofreciendo la oportunidad de conversar y entre hermanitos, porque también hay abuso sexual entre hermanos, ¿no es cierto? Entonces, entre hermanitos también tú puedes ver un poco la calidad de la conversación y la capacidad de entenderse entre ellos y de cómo se explican y cuáles son los límites del cuerpo, que eso también es importante para ellos comprender. Qué interesante y o sea, es como choqueante para mí. Yo creo que este Mm, tema y para muchos de los quienes nos escuchan también como, claro, como justo dijiste, como qué hermoso que ahora sepas, para mí era un como no, o sea, obvio, sí, qué bueno que sepas, pero es súper trágico, es súper duro también como enfrentarse a esa realidad porque quiero pensar, y seguro es así, te cambia la vida el saber que tu hijo es víctima de abuso sexual o que tu hija es víctima de abuso sexual. Pero sí, evidentemente, o sea, no puedes decir como, para que no me cambie la vida, prefiero no saber". Entonces, que existan estas herramientas, eh,
Es, o sea, primero que es fundamental y es re necesario que empecemos a hablar en casa sobre sexualidad, sobre el cuerpo, sobre cómo funciona, sobre cómo puedo prevenir, pero que además tú puedas dar este espacio con las herramientas que los papás no tenemos, pues, o sea, es como te decía hace un rato, como ya hay ratos que yo tampoco sé cómo explicarle por qué si soy mujer tengo, o sea, ¿me entiendes? Es complicado. Y cuéntanos un poco, Tere, ¿cuándo es ya estos talleres? Sé que es ya mismo. ¿Cómo pasa la gente para inscribirse? Nos decías que es a partir de los 4 años. ¿Por qué es recomendable también desde los 4? Por ejemplo, mi hijo sí me hace preguntas de tema de sexualidad, pero no de sexualidad y cómo se hacen los bebés, pero sí de las partes de su cuerpo y tiene 3. Entonces, como cuéntanos un poquito eso Sí, también. verás, yo elegí un poco la edad de los 4 años porque ya tienen los niños, la mayoría de ellos, suficiente habilidades de lenguaje como para comunicarse. A veces algunos padres les han llevado los 3 años, 7 meses, así. Yo les digo, si quieren y ustedes vengan las habilidades del niño de preguntar, de cuestionar, de responder, de memorizar, ¿no es cierto? Y ya a partir de los 4 años, ya casi todos los niños tienen muy buenas habilidades de lenguaje y de comunicación. Entonces, que si le llevas a los 5 en vez de los 4, no hay nada, no, No pasa nada. es la misma información. ¿No? O Claro. sea, del 4 a 6 años de edad es exactamente lo mismo, ¿no? Y yo solamente que entre más pronto vas a introducirte tú como padre y madre a esta capacidad de comunicar. ¿No? Pero hay niños que son más inquietos, que no tienen tantos recursos de concentración, entonces a veces necesitas que maduren un poco más para que tengan acceso y puedan hacer uso, digamos, ¿no? Entonces cada padre conoce a sus hijos. Eso por un lado en términos de qué edad, ¿no es cierto? Verás, te iba a decir una cosa antes del otro, para no olvidarme, y es sobre el abuso sexual, que tú dices, qué bestia, esto puede cambiar la vida de los padres. A ver, te voy a decir una cosa que es importante, y es que el abuso sexual en todo lo doloroso y molesto que puede ser, lo peor del abuso sexual es lo que se llama el secreto, la inhabilidad de tener alguien de confianza a quien contar lo que me está pasando. ¿Sí? Y la mayoría de los problemas alrededor del abuso sexual vienen de ahí, o sea, de esa falta de tener un alguien de confianza. Entonces, cualquier experiencia en la vida que puede ser dolorosa, cualquiera, hay muchas experiencias dolorosas, la muerte, los accidentes, el maltrato, el abuso sexual, son manejables psicológicamente si es que tú tienes personas de confianza a tu alrededor que te acompañen y te permitan elaborar esas experiencias, ¿sí? Entonces, no queda dañado ni marcado nadie por el abuso sexual. La marca viene por la inhabilidad de tener un alguien que te acompañe en la Como por vida, la reacción también del entorno, de Tere, la ¿no? reacción del entorno, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, unos padres que piden silencio, que no actúan o que no protegen de la información o que no dan la suficiente confianza como para poder compartir. Entonces, este taller en realidad va a apoyar muchísimo a la solución de un problema enorme, que es la falta de comunicación entre los seres que dependen de ti, crecen contigo y que te necesitan en confianza, y tú que tengas esa habilidad de poder hablar, conversar y transmitir información y recibirla. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque muchas personas se quedan como con la idea de que ya no hay solución frente, por ejemplo, a un abuso sexual. ¿Ok? Lo que sí es grave es que como mucho abuso sexual se ocurre en familia, viene una problemática familiar que resolver. Y eso sí es una problemática importante. ¿Ok? En términos de cuándo, pues el 24 de noviembre en la Universidad San Francisco. Ya lo estoy ofreciendo ahora ya más o menos cada 2, 3 meses porque ha habido mucha demanda, entonces se va llenando y llenando rápidamente porque no da cabida para tantas familias, entonces se llenan los cupos.
¿ok? Entonces, el próximo taller es el 24 de noviembre. Nosotros tenemos también nuestra página de Instagram que se pueden unir. Entonces, se llama En Buenas Manos, nuestra Bonito. página de Instagram, y ahí les pueden, si se comunican conmigo, no sé ustedes si pueden dar información para que se Claro que sí, registren, ¿no? totalmente, Ajá. totalmente. Yo le recomiendo a las personas que vayan, o sea, yo fui, Dani, si puedes ir, anda, porque de verdad creo que es un espacio súper nutritivo para las familias. O sea, después de eso, no es que solo, nosotros de hecho teníamos un cumpleaños, me acuerdo de la Elisa, dejamos a la Elisa en el cumpleaños y nos fuimos solo con la Rafa. Después dijimos, deberíamos traer a la Elisa, entonces para la próxima vamos a llevar a la Elisa, porque te deja preguntas, o sea, a mí yo te quería hacer una pregunta antes de cerrar porque me quedé con eso, que te deja preguntas como también de tu propia historia. O sea, por ejemplo, Ujú. yo me enfrento a el proceso, bueno, la Rafa tiene 7, pero digo, bueno, después cuando entra la adolescencia va a empezar a explorarse, va a empezar a conocer su cuerpo. Y por ejemplo, yo tengo esta experiencia que en mi casa sí nunca se habló, por ejemplo, no sé, de la masturbación, nunca se habló. Era como un tema tabú, entonces como que yo encontraba que era lo peor, o sea, como que, ¿cómo tú vas a estar tocándote? Porque eso es cochino, o sea, porque tenía toda esta cosa como del deber ser y qué sé yo. Y cuando yo miro y observo cómo son las generaciones nuevas, ¿o no? Que tienen este acceso a la palma de la mano en el Internet, yo prefiero ser yo la persona que le converse esos temas y que no sea ni OnlyFans, ni Internet, ni TikTok. O sea, como que sea el adulto a cargo, la persona de confianza, quien hable de esos temas. Más allá de que, obviamente, a lo mejor si tienen relaciones sexuales la pareja, van a llamar primero a la amiga, qué sé yo. O sea, como que quizás también, obviamente, tú como mamá o papá llegas hasta un punto, pero cómo también hablar de estos temas que para nosotros quizás en nuestra experiencia fueron tabú, en nuestra historia fueron tabú, y no teñirlos de ese como manto, ¿no? De prohibición o de que, para justamente que nuestros hijos vivan una sexualidad también más libre, ¿no? Sí, y me parece bien importante lo que tú dices. Está el acceso a la información para los chicos, está a la palma de la mano. O sea, los niños chiquitos, yo he tenido muchos padres de familia que vienen asustados porque encontraron que en la tablet de su niño de 8 años había pornografía que habían tenido acceso. O sea, está tan cerca, ¿no? La información de toda naturaleza. ¿Ok? Desde lo anatómico, pero sobre todo está más al acceso lo que no es real, ¿no es Sí, cierto? sí, la Y la fantasía, fantasía. Y entonces es súper importante que tú puedas acompañar a tus niños en esos procesos, que ellos puedan coger y decirte, papi, mami, mira lo que vi. ¿Es esto verdad? ¿Esto no es verdad? ¿No? Esto es bien importante y la sí. única manera es que puedan confiar en ti en estos temas, ¿sí? Y por otro lado, cuando tú dices qué va a pasar después, ¿no es cierto? Nuestra juventud tiene sus propios valores que van a irse implementando entre los mismos amigos y los compañeros. Y son valores en términos de la sexualidad que para muchos de los padres tal vez no estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y siempre pasó eso, o sea, de generación a generación los grandes se han asustado de los nuevos valores. Y lo importante ahí es un poco escuchar, es preguntar, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué valoran? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Yo he hecho eso porque yo he dado la clase de sexualidad con mis estudiantes en la Universidad San Francisco. Y una de las actividades que yo he hecho con ellos siempre ha sido cosas como, por ejemplo, si ustedes, con toda la experiencia que tienen, ustedes ahorita crearan valores sobre el tema de la sexualidad, ¿cuáles serían los valores que ustedes quisieran poner? ¿Ok? O sea, preguntarles qué valoran, qué es importante para ustedes. Mm. Eso es bien importante para el adulto, darnos cuenta de qué es valorado y qué no es valorado. Y tener la seguridad de que las personas, no importa en qué momento histórico se encuentren, valoran aspectos básicos de la humanidad, como es la seguridad, la confianza, el cariño, el afecto con el otro. O sea, estamos diseñados para ser queridos y querer. Esa es nuestra naturaleza humana. Estamos diseñados para ser seres de comunidad y cuidarnos el uno al otro. Entonces, cuando la sexualidad la
basas en valores básicos como esos, la forma como vas a usar tu sexualidad y la forma como te vas a compartir sexualmente va a tener esos valores. Entonces, cuando tú le permites a los adolescentes, a los grandes, diseñar una forma de usar y medir y compartir la sexualidad, ellos van a bajar a lo más básico de la humanidad. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido, porque los adultos siempre decimos, es que los chicos están ahorita descarriados. Y claro que están descarriados. ¿Por qué? Porque no se han bajado a ellos mismos reflexionar sobre sus propias necesidades como personas. No les hemos dado ese chance un poco de medirse a sí mismos. A mí me sorprendió, yo les dije a mis estudiantes, ok, ahora ustedes díganme en una edad a la que ustedes creen que, por ejemplo, desde su experiencia, les parece que podría ser la primera relación sexual. Ok, lo que ustedes quieran, me pueden dar. Y a mí me sorprendió ver que me dieron la edad entre los 17 y algunos hasta los 23 años de edad. Yo pensaba y decía, wow, o sea, ellos sienten que no están suficientemente listos hasta esas edades. Ellos sienten, no yo, ellos. Y muchos de ellos habrán ya tenido sus relaciones Claro, eso sexuales. te decía. Sin Claro, embargo, las pero estadísticas te dicen que la relación claro, sexual empieza antes. exacto, pero ellos, cuando ellos recapacitan sobre cuándo se hubieran sentido listos, ellos supieron decir eso, ¿ok? Entonces, quiere decir que si tú le ayudas a tus hijos con quien estás y les dices, mira, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo, con tu pareja? ¿Qué buscas? ¿Qué te gustaría? O sea, tú le haces esas preguntas. Tu niño y tu niña te van a responder desde ahí, desde esa necesidad. Entonces ahí le puedes acompañar y decir, bueno, si no te sientes tan seguro, tan visto, tan, si no lo tengas, no es necesario que tengas relaciones sexuales. Tú tranquilo, habla con tu pareja, ayúdale si quieres, conversemos juntos, le podemos ayudar entre padres a lo mejor, ¿no es cierto? Porque hay niños de 13 años, 14 años que empiezan a tener sus relaciones de pareja, pero no necesariamente su corporalidad está tan lista. Sí, claro. ¿Sí? Pero necesitas un poco irles ayudando en eso. O sea, qué te es cómodo? ¿Un beso te es cómodo? Tal vez abrazos te es cómodo. ¿Qué te es cómodo? O sea, tú preguntarles a ellos. Pero ¿cómo alcanzas a esa conversación si no has tenido toda una capacidad previa? ¿No es cierto? Y si es que tu niño, tu niña, digamos, se equivoca, entre comillas, en términos de que hace algo que eventualmente tal vez se arrepienta, tal vez le asuste, va a tener a alguien grande a quien acudir, que eres tú, y decirte, o sea, me pasó esto, llegué hasta acá, ¿ok? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo sí me acuerdo como chica de 14, 15 años, haberme preguntado a mí mismo hasta dónde una caricia, hasta dónde Claro. un apretón, o sea, ¿Cuál es mi límite? cuál es dónde yo me siento segura, tranquila, a gusto. O sea, sí me acuerdo haber sentido esa sensación y no me acuerdo haber tenido nadie, ni compañeras, porque en la edad mía, en mi época no se hablaba, ni compañeras, ni padres, ni adultos, nadie a quien yo pudiera decir, ¿cómo será que me siento? O sea, es algo que se me quedó en mi ser, como una historia de no haber podido tener una respuesta. Por eso yo he hecho esto. Yo he hecho esto porque yo sé que me hubiera gustado poder tener acceso. Mis padres eran lindísimos, eran padres estupendos, juguetones, pacientes, hermosos, pero de sexualidad no podía mi mami ni hablar de la menstruación, o sea, su boquita no le daba, ¿sí? O sea, cuando yo me iba a casar, yo me acuerdo que ella me miraba y yo sabía que ella quería hablar conmigo. Y yo ya me iba a casar. Y el día anterior a que yo me case, caminó a donde mí y me dijo, hijita, usted ya sabe todo. Yo le dije, sí, mamita, no se preocupe.
O sea, esa fue, porque ese era el tipo, ellos eran padres lindos, eran amorosos, juguetones, pacientes, nunca agresivos, bellos padres, pero incapaces los dos de hablar de sexualidad. Entonces, no tiene que ver con el amor, No, para nada. no tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la inhabilidad de Sí. hablar. Claro, no tuvieron los recursos Ajá, para no hacerlo. tuvieron los Sí. recursos. Qué Sí. loco, Tere, que bueno, estamos llegando ya al final de este episodio y siempre terminamos con ideas fuerza. Voy a empezar yo, si me lo permites, Cone. Yo me quedo que, bueno, si bien digamos que gracias, y en serio yo siempre he sentido que mi educación ha sido un privilegio frente a otras realidades, y gracias a eso he tenido los recursos para ahora entender sobre sexualidad, porque cuando era adolescente tampoco tenía los recursos. También vengo de una familia donde mamá y papá no me hablaron de eso, y cuando me hablaron fue a través del miedo, a través de te va a dar VIH, enfermedades, te vas a quedar embarazada y te vas a fregar la vida, o sea, siempre fue a través del miedo. Entonces, como ya como con mi crecimiento y con mi conocimiento de lo que soy, he podido adquirir esas herramientas, y veo que todavía es muy necesario en el mundo que seamos conscientes de que nuestros hijos necesitan también, los padres y nuestros hijos necesitan tener estas herramientas. Así que me quedo con el orgullo de que en Ecuador se estén haciendo talleres de educación sexual, y me encanta la dinámica que se usa, la que me cuentan. Así que apenas el gordo cumpla unos 4 años y le sienta ya un poco más madura, ahí estaremos. ¿Con qué te quedas Ay, tú, qué Tony? lindo. Uy, me quedo con la gratitud, Tere, de haber ido a este taller, con la gratitud de que se ofrezcan estos espacios, porque yo creo que hablar de sexualidad no es fácil para tampoco una sociedad como nosotros, como en Quito, que a veces yo veo la diferencia cultural con Chile, que yo vengo de una sociedad donde quizás este tema se habla un poco más, pero acá es todo tabú y es todo como... Y hay que aprender a trabajar con esas dificultades propias de la sociedad, pero a través de una manera cercana como es el taller. Entonces me quedo como con este desafío también que nos da esta experiencia de enfrentarnos a los temas que a nosotros nos cuestan. O sea, cómo decir, bueno, es que, ¿sabes qué? A mí no me cuesta hablar de abuso, o me cuesta hablar de masturbación, o ¿sabes qué? Este tema como de las diferencias, no sé, biológicas entre hombre y mujer, no puedo. Pero si yo estoy ayudado y acompañado, es más alegre y más como tranquilo el camino, si se puede decir. Así que me quedo con eso. ¿Con qué te quedas del capítulo, Tere? Yo me quedo con la ilusión de seguir ofreciendo estos espacios y el gusto de saber que ha crecido, ¿no? Porque mi hermana vive en España y ella me dice, ¿cómo hacemos para traer el taller a España? ¡Ay, qué Y ella es lindo! profesora de colegio en Málaga. Entonces le digo, anda, habla averigua, ya, y yo me voy con la maleta y llevo todos los materiales, ¿no? Entonces, con el gusto, la satisfacción de que esto que nació como un reto a mi propia maternidad para hacerla mejor, se convirtió en algo que ha servido a los padres de familia, ¿no? Ya son tantos años de tantos talleres y tengo una de las chicas de las psicólogas con las que estoy ahora haciendo el taller es mi exalumna y ella fue de las primeras que como niña fue al taller y yo le di clases y cuando estábamos en clases les hablé del taller y les enseñé los materiales y ella de repente dijo, "Ah, yo me acuerdo, yo estuve en esos talleres y se acordó que ella había estado en el taller con sus padres. Qué lindo. Entonces ya tengo generación, ¿no? Generaciones de personas que ahora han vivido un poco la experiencia, que han crecido, que son grandes y que nos pueden contar, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Y como ella dice, por ejemplo, para mí, yo no me acuerdo, digamos, de información del taller. No me acuerdo nada, me acuerdo de algunos materiales. Pero lo que sí sé es que mis padres sí hablan de sexualidad conmigo. Entonces, seguramente sí tuvo un efecto. Total, o sea, trabajo cumplido, ya Es como está. Sí, trabajo sí, sí, cumplido. sí. Muchas gracias, Tere, por haber estado hoy aquí con esta información valiosísima. No se olviden que el taller es el 24 de noviembre en la Universidad de San Francisco. Si quieren más información, pues por ahora creo que nos podrían escribir en Sí, nuestro Instagram y nosotros les perfecto. podemos pasar tu número
registro o el formulario de registro correspondiente. Excelente. Gracias a todos quienes nos escucharon. Recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. No olviden ponernos las 5 estrellitas en Spotify, así llegamos siempre a más y más seguidores. Y siempre recuerda que todo nuestro contenido no está solo en nuestras plataformas digitales donde prefieras escuchar tu podcast, sino que también si nos visitas en www.maternidadesimperfectas.com vas a encontrar entrevistas, cursos, talleres y mucho más. Y cerramos con qué, Con. Y cerramos con recordarles que este capítulo se va a reprisar el domingo 17 de noviembre a las 13:30 horas. Cambiamos nuestro horario de reprise. Y nada, para agradecerte, Tere. Ojalá que los papás, las mamás que nos escucharon se animen y vayan a este taller. Y nos vamos con Andrea Bocelli. Esto es Vivo por ella y nos vemos el próximo miércoles. Chao, Chao, chao. chao.